back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra. Bueno, ahora vamos con otra más en esta tarde de Periodismo Rock and Roll. El miércoles de la semana pasada se conmemoró, se volvió a hablar en todos lados del Ni Una Menos. Habían pasado creo que 11 años, si no estoy equivocado, desde ese momento en que hubo una gran movilización de mujeres. En el Consejo Deliberante también se charló este tema. Nosotros siempre invitamos desde que arrancamos este programa, tratamos de difundir el tema que tiene que ver con la lucha de las mujeres, pues nos parece importante utilizar eso también como una pequeña trinchera para poder visibilizar algunos temas, y este nos parece un tema importante. La verdad que nunca habíamos invitado a venir a conversar a concejalas. En realidad hago esta aclaración, la idea que era que vinieran las cuatro entre un poco de formación malentendida y comisiones en el Consejo Deliberante. No han podido, a lo mejor se suman en un ratito más, pero bueno, han venido dos de las concejalas. Joana Cámara, gracias por venir. ¿Cómo andás? Por favor, gracias por la invitación. Fuerza Patria, ok. Y Melissa Fanzoni del PRO, gracias por venir también. Bueno, ¿cómo ustedes trataron este tema en el Consejo Deliberante? Porque algo estuvieron charlando en el Consejo de este tema. Nosotros nos pusimos de acuerdo en las comisiones para hacer algo en conjunto, entre todos, entre los 10 concejales, para armar algo y leerlo sobre esto del 3 de julio y también sobre el caso puntual de Agostina, y bueno, que fue lo que después se vio en la sesión, pero fue un trabajo de los 10, concejales juntos, digamos, no que cada bloque armó algo, sino que lo armamos en conjunto. Ok, ¿y hay consensos? Quizá en lo general uno podría decir, dije yo, que hay consenso, por lo menos por eso la idea era invitar mujeres, digo, ¿no? Por ahí esos consensos, digo, se dan fácilmente y después hay visiones de cada uno. Sí. Metámonos en las visiones, digo, porque el consenso... En este caso puntual sí hubo consenso para el armado de lo que después se leyó. Después obviamente cada uno tiene su punto de vista. Creo que la mayoría estábamos todos de acuerdo en todo lo que salió. O sea, en todo lo que salió estábamos todos de acuerdo, pero después lo que opina cada uno puntualmente es muy parecido. En este caso, algunas por ahí, como Meli y yo, somos un poquito más, bueno, y Tami, eufóricas, por decirlo de alguna manera. Otras son un poco más calmados, pero más o menos vamos todos, en ese caso vamos todos por el mismo, tenemos la misma opinión. Bueno, ok, ¿y cuál es, interrumpámonos, Melissa también, digo, ¿y cuál es la opinión mayoritaria de ustedes? Porque digo, la sesión de Consejo Deliberante no es algo muy convocante, muy visto, digo. Sí. ¿Cuál es la opinión generalizada que se dio? Después nos metemos en la individualidad, digo, donde cada uno pueda plantear los puntos, porque digo, son importantes, ¿no? ¿Qué es lo general que ustedes plantean en ese comunicado, en esa resolución? Bien, primero, la reivindicación de la lucha de las mujeres, porque somos mujeres, sí, y transitamos en un lugar donde el ser mujer muchas veces nos juega en contra. La política es un lugar de hombres mayoritariamente. De hecho, en la composición del Consejo actual está reflejado que mayoritariamente es de hombres. Somos minoría, cuando el año pasado arrancamos siendo mayoría. Yo tengo un ratito para hablar de ese tema. Bien. Después también. Entonces, sí calculo que compartimos la mirada de que tiene que estar presente el Estado en un montón de cuestiones, en las capacitaciones, en las prevenciones, en el acompañamiento. Yo soy una de las que cree que la oficina de género debe existir en los municipios, que tiene que tener el acompañamiento y el presupuesto correspondiente para que funcione. Como lo dije en el Consejo Deliberante,
creo que funciona la oficina de género en este municipio. Ujú. El problema es que las decisiones las toman los funcionarios con más poder, con más poder cadena político. jerárquica, sí. Entonces queda medio trunco muchas veces el funcionamiento cuando tiene que aplicar el rigor de lo que tiene que aplicar. Y no hablo en el caso de las víctimas, sino del violento. Yo me refiero siempre al violento, que fue por donde llevé mi alocución el día de la sesión. Me parece que la municipalidad o los funcionarios de la municipalidad miran para otro lado muchas veces. Nosotros somos como pioneros en muchas de las ordenanzas que tenemos en funcionamiento con respecto a género, a violencia de género. No las aplicamos, la mayoría no se aplican. Tenemos la capacitación de ley Micaela que no se hace, los funcionarios deben hacer las capacitaciones y los empleados deben hacer las capacitaciones, no es una opción, es obligatorio. Entonces hay un montón de temas, y este es uno, en los cuales no nos cuesta ponernos de acuerdo, porque creo que todos compartimos, o todas compartimos esa visión, porque por ahí son las mujeres las que se acercan a nosotros a pedirnos una ayuda o una escucha o que guiemos, y como dije en el consejo, nosotros por ahí no somos tan idóneos en el tema y ayudamos o acompañamos hasta donde podemos y se nos corta ahí. Nuestro Consejo Deliberante no tiene presupuesto como para también poder generar campañas de concientización o acompañamiento. Entonces se nos dificulta mucho el laburo que tenemos que hacer como concejales yo también más que nada en centrarnos en la prevención, en campañas de prevención, y en esto de capacitar y de decirle al funcionario o al empleado municipal, esto lo estás haciendo mal. Ok, vos hablabas recién, te leí la publicación que habías hecho también, Joana, en redes sociales, digo. En la publicación coinciden algunas de las cosas que ustedes están diciendo. Hablabas vos, Melissa, te he escuchado también en el Consejo en otros años, también hacer alguna referencia al, no sé si machismo, que de la política, tenía alguna lo hacías público. ¿Sienten, Tamara, te pregunto Joana, te pregunto también a vos, ¿siente, digo, ese machismo obviamente del hombre en el marco de la política local? Sí se siente. En un montón de cuestiones se siente. Pero porque es algo que ya viene de siempre, ¿entendés? Es algo que siempre fue así, y porque siempre fue así... Bueno, pero eso digo, ese es el desafío, digo. Claro, y bueno, a eso es la lucha de la mujer, cambiar eso. Nuestro trabajo es ir metiéndonos de la manera que sea. Yo soy un poco más rebelde, no soy tan tranquila para hablar de estas cuestiones, soy un poquito más rebelde. No me gusta tampoco el caretaje ese de decir todo que sí y después terminar haciendo otra cosa. Eso yo no lo negocio. Para mí tiene que ser así. La mujer tiene que estar involucrada en la política es para las mujeres, la política es machista, porque es así, pero yo creo que de un tiempo para acá se fue demostrando que eso puede ir cambiando. Falta un montón, sí, falta un montón, y todos los días se va aprendiendo cosas nuevas y digo, eso se nota un poco más. del dicho al hecho, digo, porque yo escucho a funcionarios discursos hermosos en algún momento y después vos te enterás o ves actitudes que no son tan hermosas como el discurso. No, totalmente. No, y cuando vos por ahí preguntás, bueno, es la circunstancia, es el momento, digo, justamente la política de... En mi caso, que yo soy del oficialismo, yo siento que sí, que tenemos lugar y nos dan ese lugar. Por ahí ella quizás lo puede ver desde otra manera, porque es de la oposición, pero yo siento que sí, que tenemos ese lugar, que nos están dando el lugar. En las reuniones de gabinete participamos un montón, entonces en ese sentido creo que venimos bien. Sí, te vuelvo a repetir, falta un montón, porque falta un montón, pero creo que vamos por el buen camino, de a poco vamos a ir. A mí me gustaría ir un poco más rápido, pero bueno, porque por ahí yo soy así de ir todo rápido, pero venimos bien. Vos hacías mención, digo, lo de los cargos de mujeres que hubo hace unos años atrás, hizo hasta una demostración, digo, ¿no?, de las mayorías. Hay algo, yo lo expresé ya hace años atrás, lo volví a expresar hace un tiempo atrás, que tiene que ver con la alternancia en los cargos políticos.
la alternancia en el cargo político, yo entiendo, la justicia también lo entiende, de que no es solamente en el armado de la lista, sino que es también al momento de reemplazar cargos. Esto ya había ocurrido hace un tiempo atrás, cuando estaba la anterior tanda de concejales, donde renunciaron 2 concejales y el que asumió fue un concejal. Y volvió a ocurrir ahora. Insisto, yo no estoy hablando de cuestiones personales de esos concejales, digo, estoy hablando de la actitud política de no respetar esa alternancia. De hecho, hace poquito, con la renuncia o el pedido de licencia de Pierina Colabianchi, quien ocupa su lugar es un varón. Cuando, dada esa alternancia, debería haberlo ocupado quien seguía, que era mujer. Sí. Esto se ha judicializado, por ejemplo, en Magdalena, no voy muy lejos, por ejemplo en Castelli, y la justicia siempre dijo que la alternancia debe mantenerse. Es un tema para discutir en el Consejo. De hecho, yo te voy a poner un ejemplo mucho más visible, porque digo que este Ejecutivo Municipal es machista, porque cuando el ex intendente Isurieta se toma licencia a su cargo, quien debía asumir como intendente interino no era David, sino Pamela. Estaba en licencia. Bueno, pero el cargo era de Pamela, no de David. Porque ella podría haber vuelto al Consejo Deliberante a su función de concejal y tomar ella el rol. Bueno, pero ahí podríamos decir, Pamela no volvió. No, pero... Siguió su cargo y después fue secretaria de gobierno. Bien, pero quien encabezaba la lista era Pamela. Yo lo entiendo, que estaba con licencia. Digo, pero en estos casos que te digo del Consejo Deliberante, no había mucho para elegir, me parece a mí, ni judicialmente. Digo, ya no es Darío Gubetta que dice esto, es un sentido común. Lo conversé con abogados y dicen, no, está claro. Si no, ¿cuál sería el sentido de la ley de alternancia? Sí, totalmente. Lo que pasa es que el que seguía, en el caso de Pierina, el que seguía en la lista era Diego. No, está bien, pero estamos hablando de alternancia. Claro, mujer, varón, varón, mujer. Sí, tendría que haber subido la que seguía. Claro. Sí, te entiendo. Que es también como, a ver, es O sea, se hizo bien, discutible. Si queremos mantener esto de la paridad de género dentro del Consejo Deliberante, debería ser como lo dice Darío, pero también dentro de la legalidad del armado de las listas, por eso también juegan con esto los partidos políticos, el sucesor es el que viene atrás. Esas son las dos visiones. La justicia dice que no hay dos visiones. La justicia dice que tiene que preservarse la paridad de género, no hay dos visiones. Sí, bueno, Yo pregunté, Claro, pero estarías pasando por encima del armado de la lista. No, la alternancia dice eso, para que haya una mujer y un varón, para que se mantenga la paridad de género dentro del Congreso, del Senado, de donde sea. Es así, yo pregunté a 4. Sí, yo el caso de Magdalena lo sé. Y todos me dijeron, que pregunté, ¿van a judicializar? No, no vamos a judicializar, me dijeron a mí. Pero digo, es un tema para, es parte de los debates, ¿no? Y es parte de los debates que puedo ver en el Consejo. Yo le preguntaba hace rato, ¿ustedes tienen un grupo de mujeres? Me dijeron que no, que trabajan con el otro. Digo, porque si no, digamos, lo que yo insisto en esto, yo no quiero ser más papista que el Papa, digo, pero acá hay este es un claro ejemplo de las decisiones políticas. Si vos querés machista, pero si no, ¿para qué existe? De hecho, la vicepresidencia del Consejo Deliberante la tenía Pierina y hoy sin desmerecer la función del concejal Lere que asumió en reemplazo, la tiene un varón. No fue paseída a Joana o a Tamara de parte de los Por eso yo te decía recién, digo, discursos muy bonitos y en la práctica por ahí no funcionan. Sí, te puedo decir que como compañeras dentro del Consejo Deliberante, y lo voy a decir públicamente, ella hasta ha saltado en algunas mesas donde la cosa se pone picante, rozando la falta de respeto, y ha acompañado mi malestar en esas cuestiones. Yo agradezco el compañerismo de Joana, de Tamara, de Laura, porque realmente nos acompañamos adentro del Consejo Deliberante. Después que no coincidamos políticamente en un montón de otras cosas, sí es cierto, lo discutimos con respeto, pero entendemos cuál es el límite cuando el otro se pasa de la raya, y se pasa de la raya porque somos mujeres. Ok. ¿Estás de acuerdo con ese concepto, digo? Sí. Ok, entonces evidentemente hay para trabajar un montón ahí, seguramente lo estarán haciendo. ¿Ustedes saben que hay un concejal al lado de ustedes que tiene 2 denuncias por violencia de género? Algo lo leí por las redes sociales. No, yo no lo leí por las redes sociales, yo lo estoy diciendo porque lo verifiqué. Lo leí en una publicación. Hablan de un segundo. Hay uno que tiene 2 denuncias de violencia de género. Digo, alguien me puede decir, bueno, pero no hay nada que lo impida. No, digo, legalmente no.
Igualmente, yo sinceramente te digo, no sabía. Sabía de los rumores, obviamente, la De hecho, publicación que hicieron. Las denuncias existen porque Pero- yo no vi la denuncia, vi Claro. cargado que están las denuncias hechas, efectuadas. Bueno, es para trabajar Sí. sobre ese tema también. No, a mí me parece medio raro, ¿crees? ¿No? Que digo, ese mismo concejal diga es un proyecto muy importante, porque es muy importante, yo estoy de acuerdo con esto y por ahí el comportamiento individual es otro. Sí, sí, totalmente. A ver, no lo sé fehacientemente, no lo puedo decir si las tiene o no los tiene, porque lo que vi fue una publicación y los comentarios. Yo la publicación no la vi, De hecho, esta segunda persona que sí no estoy enterada ni siquiera de quién te referís. Pero sí para trabajarlo, obviamente, y después, bueno, lo mismo, es siempre el discurso vacío de sentido. Yo creo que muchos tienen el discurso vacío de sentido, que solamente levantan banderas sin entenderlas, que porque suma al movimiento popular y queda lindo. Tenemos el caso de género, tenemos el caso de la defensa de las mujeres, tenemos el caso de la defensa del medio ambiente, tenemos un montón de cuestiones que después en la realidad no fluyen. El empatizar para quedar bien, simplemente para quedar bien, pero sin ensuciarse las manos. No, Bueno, vos- no solamente en el plano político, sino en toda La la vida. sociedad en general. Vos ponías en tu publicación Sí. que estaba muy lindo el cartelito, Sí. los cartelitos, o no, o Sí, difundir, todas ¿no? las campañas Porque son ese día necesarias, todos nos todas las ponemos el campañas pañuelo están verde. sí, buenísimas, ¿viste? pero si vos a las campañas las dejas con una simple campaña y no la acompañás con tu activismo, no sirve de nada, queda ahí, es un día más que se revoluciona todo y al otro día se olvidaron de todo. Yo en mi publicación que hice hincapié puntualmente a lo que yo viví, porque Sí, puedo sí, hablar bueno, desde lo que yo ok, se viví con una persona muy cercana, y como yo puse en la publicación, esa situación, que Melissa lo sabe porque ella también estuvo dando una mano en su momento, esa situación es el claro ejemplo de todo lo que no hay que hacer en una situación extrema de violencia de género. Bueno, pero quizá, Es así. me parece que lo decía ahí, vos tampoco encontraste la respuesta. No. Por lo que contás ahí, digo, En vos parte, estás diciendo yo- que ahí no apareció, digamos, el camino a seguir. En realidad, esa situación puntual quedó en la nada. Sin ir más lejos, la persona hoy está detenida, el violento está detenido, Ok. y no está detenido por violencia. Ok. Está detenido por otras cuestiones que no tienen nada que ver con la violencia. Pero puntualmente por ese tema, nada, no pasó nada, quedó todo así. Llegamos en la tarde nada. muchas veces, Sí, llegamos sí. tarde, se ven las alertas, las alarmas. Bueno, ahí está, verá, yo que creo en el Estado presente, y creo, pero también creo en un Estado presente eficiente, digo, ¿no? Porque la ambulancia cuando llega, porque un pibe se pegó un palo en la moto, también llega el Estado, Tal cual. pero llegó tarde. Tal cual. Y en estos casos me parece que muchas veces el Estado llega tarde. Se está haciendo mucho, sí, yo creo que sí, que hay muchas cosas que se están haciendo, digo, porque hay también un montón, por eso me interesaba hablar con los que están en la política, correr a la directora de género de esta charla, con quien ha venido, con Mujeres en Movimiento, correr a la Comisaría de la Mujer, correr, digo, de esta charla, digo, porque nosotros vemos buena parte, ahora los que pueden generar política también son claramente ustedes. Sí, Luisito. totalmente. Sí. El problema es que nosotros, yo siempre digo Bueno, lo mismo, tampoco- generamos la política. Nosotros tenemos una herramienta súper valiosa en el Consejo Deliberante, que es la que, por ejemplo, prevé que proveedores del Estado no tengan denuncias, de que se haga un registro de deudores morosos de cuota alimentaria, de que no está en funcionamiento, no funciona. Y es una ordenanza que se hizo desde el Juzgado de Paz, desde el Recuerdo. Consejo Deliberante, que es súper pionera con lo que... Y eso me parece que cierra si Es existe la súper voluntad. necesaria para Sí. ponerla en uso. ¿Cómo? Es súper necesaria. Ah, para ok, ponerla en pero uso. eso, poner en funcionamiento esa, entiendo yo, esa ordenanza, significa mandar un mail al juzgado para preguntar. Es sobre- una decisión política, Darío. Exactamente. Es una decisión política. Hay mucho, yo no quiero puntualizar en nada, porque no podemos No hace ir falta. al hilo, pero... Es que en realidad todo lo podés generalizar. Claro, porque- hay muchas cuestiones que son de pública trascendencia, de que nos mandan a nosotros las denuncias con esto, con lo otro, y así como nos mandan a nosotros, se lo mandan al intendente, se lo mandan al secretario de gobierno, se lo mandan, y no pasa nada.
y no pasa nada. Entonces, me molesta cuando salen con el discurso y el cartelito el 3 de junio y después cuando tienen que hacer lo que hay que hacer no lo hacen. Yo puse el ejemplo de lo que pasó en Córdoba con este tipo que mató a Agustina de 14 años, que es un empleado municipal, con una denuncia por un secuestro, privación ilegítima de la libertad, con una violación, con todo lo que pasó con la mujer anterior, un año antes, y la municipalidad lo sostuvo en el puesto sin absolutamente nada. La justicia miró para otro lado porque le dieron 20 días de cárcel. Y si ese tipo hubiese estado preso y si el Estado hubiese actuado como debería haber actuado, hoy Agustina no estaría muerta. Ok, sí. Y no estamos, o sea, obviamente que esto es un caso extremo de cómo pasó, pero nuestro Estado funciona igual acá. Sí, hay un margen que se puede hacer en el nivel de la municipalidad, que es el nivel de empleado, que eso es lo que puede hacer, y después habría que ver cómo se hace en general, porque si no queda por ahí como que siempre el empleado municipal es el que está bajo la lupa. Yo, Lo que pasa es que estamos nosotros tenemos una hablando ordenanza, claro. tenemos una ordenanza que habla de eso. Está bien, habla de los proveedores, los condenados, No, y de los todos, también. de todos. Sí. Sí. Entiendo que también se tenga que esperar el fallo de la justicia, todo eso yo lo entiendo, pero en el mientras tanto se pueden ir haciendo otras cosas que por ahí no se están haciendo o se están haciendo de una manera un poco tibia, a mi entender y para mi gusto. Entonces por ahí eso es lo que nosotros lo hablamos el otro día por un caso puntual de acá del pueblo, lo hablamos con la persona que lo teníamos que hablar, fuimos, le planteamos lo que nosotros opinamos al respecto de todo lo que estaba pasando en las redes sociales con respecto a ese tema. Y bueno, nosotras desde nuestro lugar hicimos lo que teníamos que hacer, y no como concejalas, sino como personas, como vecinas, como mujeres, sí, que vemos que la nos situación, involucramos y que sabemos del tema y que estamos y que escuchamos y que vemos, y que nadie nos puede venir a decir no es tan así, no es tanto como se dice, sí es tanto como se dice y más. Entonces en ese sentido nosotros vamos a donde tenemos que ir. Y ahí no importa si sos pro, si sos contra, si sos alto, si sos bajo. O sea, es todo lo mismo, porque la violencia de género no tiene un tinte político. Entonces vos no podés decir, ay, bueno, no, yo a él no lo voy a atacar porque es de mi mismo palo. No, al contrario, es peor todavía. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos no me caso con nadie. Si hay algo que está mal, voy y te lo digo, como lo he hecho en un montón de oportunidades, puntualmente con el tema que me tocó pasar. Creo que no me quedó nadie con quien pelearme de los míos, y lo dije y lo sigo diciendo, que hay un montón de cosas que hay que cambiarlas, y que sigo teniendo esa esperanza de que se van a cambiar. Se está laburando, sí, se está laburando un montón. ¿Hay que laburar más? Sí, hay que laburar más. Pero en ese sentido, yo particularmente no voy a frenar, ni me voy a callar, ni voy a decir, no, esto no lo voy a decir porque me van a retar. No, si hay que decirlo, hay que decirlo. Si está mal, hay que decirlo, hay que marcarlo. Si te gusta, bien, y si no te gusta, y bueno, lo lamento muchísimo, pero es así, tiene que ser así. Bueno, pero ahí también lo que hablábamos hace un rato de la posibilidad de que fueran 5 mujeres y son 4, porque con 5 mujeres también, si hay 5 mujeres que se ponen de acuerdo, también se pueden empacar. Si vos querés en la situación, decís, mirá, esto tenemos que solucionarlo de esta manera. Sí. Lo que pasa que... Aprendí a hablar con las mujeres, que el machismo juega de muchas maneras, digo, bueno, ¿no? sí, o llega de totalmente. muchas maneras. Sí, igualmente lo que es en la vida del sutilezas. consejo me parece que venimos bastante, no es que tenemos problemas de decir como que por ser mujeres. No, con nuestros compañeros no, yo lo vuelvo a repetir, no tanto últimamente, pero sí en mis años anteriores, cuando recién arranqué la política y asumí como concejal, yo sí sentí mucho el hostigamiento de los funcionarios municipales por ser mujer y por ser joven, porque hoy tengo 39 años y arranqué hace 7 atrás, era más joven, y son como dos cuestionamientos de que, mira esta pendeja, o la loca como grita, o mirá el capricho, y no es así, porque tenemos la misma autoridad que tienen los concejales hombres de decir lo que queremos decir, de lo que pensamos, y la verdad que no está bueno, y yo sí espero que las concejales que vengan después de mí, no importa el palo político que sea, no tengan que atravesar toda esa
turbulencia horrible que he pasado, porque yo me he ido a mi casa llorando, lo digo y lo reconozco y me ha hecho muy mal a punto de querer renunciar, y después entendí de que la lucha va por otro lado, de que no es ceder los lugares ni nada, o sea, son los posicionamientos que uno tiene que marcar. Y si no te gusta de la manera que yo hablo, y si no te gusta que levante la voz, porque tengo voz gruesa, entonces hablo de esta manera, y bueno, bancátela como me la banco yo, de que no me gusta lo que estás diciendo. La diferencia entre el concejal hombre y la concejal mujer es que la concejala lo dice más fuerte, grita más. Esa es la diferencia. Sí. Ahora, lo que se puede ver ahora. Ok. Y hay ahí un trabajo, ¿cómo interactúan? ¿Cómo se manejan como concejalas? Con la interactuación con los grupos de mujeres, con el juzgado, con la mesa de violencia. ¿Interactúan? ¿Participan? ¿No participan? Digo, porque si la estrategia pudiera ser general, sí. acordada. Yo la verdad que este año no estoy en la comisión de género como años anteriores, que siempre he participado. Tampoco, también decidí no seguir participando de los grupos de mujeres en movimiento, ni de la reunión ni de la mesa de género, porque me han pasado estas situaciones con funcionarios hombres que han participado, que hoy no están más en el gobierno, en donde te levantan la voz porque tienen que hablar más fuerte que vos, imponer su mirada, y como muchas veces el resto se ha quedado callado la boca ante esas circunstancias, decidí que no era el lugar en donde yo quería estar. Porque si estamos en una reunión y el otro me grita porque no le gusta lo que yo estoy diciendo y me hace callar y el resto no dice nada, no está bueno tampoco. Okay. Y sé que muchas veces está cruzado por la ideología política. No, está bien, pero acá se ve un poco eso, porque vos ves en cualquiera de las marchas, no he ido a marchas, pero sí tengo amigas, hijas que han ido a marchas y están en las agrupaciones políticas de la izquierda, del peronismo, no se ven muchas de las derechas, digamos. No, del PRO sí, vos tenés el grupo de Silvia Los Penato, que encabeza, que fue una de las precursoras de la despenalización del aborto, que levantó la bandera y que estuvo ahí, que hemos formado parte de ese proceso. Iba esto, a nivel local, ustedes no tienen una agrupación, digamos, que pueda participar. No, digo, sí. Pero sí te puedo decir que la mayoría de las personas que militamos en el PRO somos mujeres. Que de hecho, cuando nosotros tenemos que formar las listas para concejales o para... siempre somos más mujeres. Se complica para que hombres. El problema de alternancia claro. Es al revés. El PRO a mí siempre me dio el espacio que no sé si me merecía o que donde estuve, y nunca tuvo problema con esto de que no, los hombres primero, siempre es un espacio muy abierto, y te voy a decir, somos más mujeres las que militamos en el espacio que hombres, y desde siempre, y no es que somos las que vamos y barremos el local, no, estamos en los lugares donde se decide, donde se toman decisiones. No importa si sos mujer o sos hombre, como que todo es más armonioso en ese sentido. No sé cómo funciona dentro del peronismo, pero bueno, el peronismo no debate mucho al momento de armar la lista, convengamos que claro. Se decide entre pocos, y esos pocos son todos varones. Me mira, Giovanna. Es tu mirada. No es mi mirada. Sí, es mi mirada, pero... No opino yo ahí, pero... No, es tu mirada. Sí, bueno, pero no. Y está bien y se respeta. Yo he participado en un montón de reuniones donde se han tirado nombres, donde se ha propuesto uno, se ha propuesto otro. Después, bueno, lo que llega es otra cosa. Pero yo, por lo menos, siento que en mi caso nos han escuchado bastante, no digo del todo, digo, nos han escuchado bastante. Por ahí después, los que tienen más experiencia son por ahí los que terminan tomando las decisiones finales, pero bueno, no se escuchan. No es que no te escucho que sos mujer o no tiene importancia lo que vos decís, o ni siquiera te invito a las reuniones. Eso no pasa eso. Después, bueno, lo que vos decís ya es algo que es tu opinión personal. Y en mi caso, sí, totalmente mi opinión a lo que preguntaste, con respecto a lo que preguntaste, yo el año pasado estuve en la comisión de género, este año estoy en otras comisiones, en la de género estaba Pieri, que Pieri se fue por licencia, quedó Diego en su lugar, y bueno, ahora estamos viendo ahí de hacer tipo un enroque,
para pasar yo a género y él bajar a producción, pero bueno, lo estamos charlando. Aparte que eso, ¿por qué siempre las mujeres tenemos que ocupar esos espacios? Desarrollo social, género, educación. No, queremos estar en las tomas de decisiones, queremos estar en la comisión de producción, en la comisión de En la comisión de legislación, obras ya dije que a mí no me en la mueve que nadie. Pero eso lo eligen entre ustedes, digo. Sí, Sí, bueno, sí, lo elegimos pero- nosotros. O hay alguien, algún varón, en este caso estamos hablando de eso, que dice, no, va a estar vos y vos. Y depende cómo esté conformado. Porque no me el imagino Consejo que Deliberante. Carlina a lo mejor le puede sugerir a ella. No creo que te sugiera a vos, tenés que estar en esa comisión. No, claramente eso se resuelve dentro de los partidos políticos, pero digo, la última comisión, que es la de legal, es la que decide lo que pasa o no pasa al Consejo Deliberante. Ujú. Bueno, esa es la que hay que estar, porque es donde Claro. pasan todos los otros proyectos. Entonces, yo vengo participando en eso desde hace 4 o 5 años, desde hace un montón de tiempo. Y me quiero quedar ahí porque es donde se toman las decisiones. Las otras también, obviamente que son importantes porque se trabajan todos los otros proyectos. De hecho, estoy en otras comisiones. Y lo estamos haciendo muy interesante Sí, este año. pero ¿no? bueno, Porque- siempre como que, fíjate, ¿quién es funcionaria, mujer que ocupa un rol de poder en esta municipalidad de Punta Indio? No lo hay. Tenés la subsecretaria de Desarrollo Ah, Social ahora Mari, está Mariana. y la subsecretaria de Salud. Está bien, yo interpreté como poder otra cosa. No. Como quien toma la No. decisión. No, ¿quiénes toman las decisiones? Gustavo Barbé. No hay otra persona. ¿Sabes? También era interesante poder charlar con ustedes y por eso también preguntaba la interacción con el resto, digamos, ¿no? Digo, porque nuevamente, digo, se dieron a conocer los números que vienen del juzgado, ¿no? Y sigue la gran cantidad de casos de violencia. Entonces, pero hemos hablado otra vez acá, con integrantes de estos grupos, donde, bueno, se hace un montón, pero no alcanza, digo, ¿no? Entonces, acá también podemos interpelar a la política y ver si la política qué puede aportar ahí. Vos vas a decir, hay un montón de ordenanzas y no se aplican. Sí, Bueno, ahí hay un problema. primero eso. Después me parece que Porque esas ordenanzas, entiendo, no implican un gasto para el No. municipio. Si- son ¿no? decisiones políticas. Claro. El querer llevarlas adelante. Después el tema de la prevención. Si vos tenés como hecho delictivo más denunciado la violencia de género en el distrito, bueno, focalicemos también por ahí. El foro de seguridad. ¿Cómo se trabaja? Por ahí yo sabe más. ¿Cómo se trabaja el tema de lo que es violencia de género? Pues bueno, siempre nosotras estamos en el Estado municipal, nos enfocamos por ahí un poco más a la municipalidad. Pero vos tenés un montón de contextos en donde ocurren las violencias, que obviamente son en la índole privada, pero que salen para afuera. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos con las instituciones, con los clubes, con las escuelas, con las instituciones intermedias? Porque está bien, van de los clubes a hacer las capacitaciones o las capacitaciones para las prevenciones de la violencia. Pero ¿y después qué pasa? O sea, en el club yo creo que hay un lugar interesante de contención y hay un trabajo, ¿no? En la actitud pues ocurren cosas. Algunas Sí. se ven en las redes, otras no. No me interesaría. No, yo no me voy a detener en lo de las redes sociales porque No, pero digo, yo pero- te hablo por experiencias particulares con... Vos decís que no hay un buen trabajo en la institución en los no, clubes. no. En ese tema estamos hablando de esto. Sí. Vos van a participar en la institución. ¿O no Sí, participás? ¿en qué? Vos participás de una institución, estabas en la juventud. Sí, ahora ya no estoy más Ok. activamente, pero siempre falta. Para mí no sé si falta o tienen que empezar o tienen que arrancar. O tiene que tomar las decisiones que hay Sí. que tomar. Sí, bueno, ahí por ahí no estamos deteniendo en algo puntual. No, pero yo no, digo, algo particular. Digo, hay cosas que se ven y que Sí, se hablan y para las redes mí- reflejan. Para Esto- mí tendrían que laburar muchísimo más. Porque no se ve mucho más de lo del 3 de julio en las redes sociales con respecto a las instituciones. Sí, puertas adentro, lo que pasa es que yo puedo hablar por ahí por... Bueno, de tu experiencia, digo, porta adentro, que Desde es mi lo que es experiencia en el club donde yo estuve, que es el Club Juventud, que Sí. sí se laburaba, es más, los pibes ahora tienen psicólogos, tienen todo un grupo armado de contención que por ahí hace un tiempo estaba como medio separado, ahora lo organizaron mucho mejor. Y esa por ahí son las cosas. Lo que pasa es que por ahí no se ve mucho para afuera, no se muestra mucho, pero ya te digo, puedo hablar yo de esa institución.
Pero yo creo que a todas las instituciones les falta, porque vos después, los 364 días del año que restan, no ves nada en ningún lado. Y si lo llevas a la realidad, peor todavía. Y no estamos puntualizando los clubes, vos tenés el centro de jubilados. Claro. No, está claro, los clubes porque en surgió general. ahí como un lugar que... Porque Lo que los pasa es que adultos los clubes- mayores también. Los clubes son donde más se juntan por ahí. Sí, los adolescentes o los jóvenes. Pero entonces, evidentemente, digo, hay una... Evidentemente no, digo, surgiría de esta charla, es que hay un montón de ordenanzas por un lado, medidas, el respeto de algunas leyes, no le caigo solamente al Estado municipal en esto, digo, ¿no? Un poco la justicia. Mucho la Mucho justicia. la justicia. Mucho de la justicia local, decís vos, porque No, digo, no, ok, la justicia de manera general. el manejo por afuera Sí. sí, es cierto, eso un poco lo contaban cuando vino la secretaria y una de las asistentes de juzgado. Los tiempos que tardan, toda la Mira, yo te voy a burocracia decir en el algo medio. pequeño para detenerme en lo de la justicia. Hablando de este caso puntual que yo publiqué en las redes sociales. Yo estaba con mi amiga, que estaba con una perimetral, que estaba con violencia, que estaba con tratamiento, porque siempre es eso, ¿viste? La mujer va al psicólogo, la mujer va a los cursos, la mujer, el hombre nunca, el violento nunca. Estábamos en un partido de fútbol en el Club Juventud. Ella era la primera vez que salía a la calle, de la puerta de mi casa para afuera, donde estuvo escondido un montón de meses, después de, no sé, 6 meses. Capaz que era más, pero ponele 6 meses. Fuimos a la cancha un domingo, nos sentamos a mirar un partido, a los 15 minutos tenía al violento con perimetral sentado al lado. Claro. Obviamente yo me paré, detuve el partido, todo esto a los gritos, ¿no? Le dije un par de cosas. ¿Y quién terminó en la comisaría? Vos. Yo, con mi amiga. Claro. ¿Y sabes por qué? ¿Y la policía nunca intervino en esa Había un perimetral? policía de civil en la esquina que fue el que llamó al patrullero. Ok. El patrullero vino enseguida. Obviamente nos llevó a nosotros, a él no. Pero ¿sabes lo que nos dijeron en la comisaría? Que la perimetral en ese momento estaba sobre la casa de la chica y no sobre la persona. O sea, que el violento no se podía acercar a la casa, pero sí se podía acercar a la víctima. Claro, es una incoherencia, claro. Totalmente. Y en ese momento, violar una perimetral, o sea, si ella hubiese estado a la casa y él hubiese ido, le salía 300 Claro, pesos, que son, claro. no sé, 1.000 pesos de ahora. Bueno, yo iba a esto, te entiendo que es una barbaridad esto, pero digo esto, ¿no? Que terminan siendo un montón de cosas, no sé si pequeñas o no, que entonces no es que no se haga nada, se hace un montón y hay otro montón de cosas para hacer ya sin agregar más nada, digo. ¿Sí? ¿No? Sí. Se podrían hacer Pero millones tal de cual, cosas, muchísimas pero tal más cual. cosas. Sí. Protocolos que no, o sea, yo no sé si a veces no están capacitados, no saben cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Porque vos después preguntás, che, y en este caso que pasó esto, Bueno, y la esto? policía hizo en un momento la capacitación Bueno, de la claramente Micaela. se olvidaron. ¿O serán otros policías? No lo Tienen sé, que actualizarse. no lo sé. Por eso no es que yo me acuerdo que, no sé, hasta el año pasado que rompía con el tema de la capacitación de Ley Micaela, porque eso tiene que tener una planificación con un contenido. No, con- nunca se terminó la planificación. Bien, la escribimos porque la primera capacitación de Ley Micaela estuvimos con Tato Arteche, quien en ese momento estaba en deporte, Nancy Giglioni, que estaba como concejal, yo, Pierina, y creo que además que éramos los 4 que teníamos la capacitación de Ley Micaela Ok. aprobada. Se hicieron las planificaciones, se hizo el programa, se dio una capacitación, una primera capacitación que serían 20 personas, 20 funcionarios. Después no sé qué pasó. Eso se tiene que ir reactualizando todos los años, se tienen que ir generando nuevos Sí, además no puede contenidos. existir el concepto de que es una pérdida de tiempo, o hay que ir ahí, Tal lo he cual. escuchado, o hay que ir ahí, sentarse ahí, No, no por sé algo cómo está. está la ley. Claro. No es que decido si la doy o no. A ver, a lo que voy es, el Estado municipal no puede decidir si este año hace la capacitación Micaela o no la hace. La Claro, tiene que tiene que hacer. Y los empleados y las empleadas y los funcionarios no pueden decidir si la hacen o no la hacen. La tienen que hacer, lo mismo con la capacitación de Ley Yolanda. Y nosotros somos un municipio en donde estamos adheridos a todas las leyes. Entonces, si no nos ponemos a hacer esto que es básico, que no necesitas ni un presupuesto, que no necesitas grandes fondos para poder hacerla, sino convocar y que vengan y que te escuchen y que le moleste al violento lo que vos le estás diciendo,
que el funcionario, en este caso, no sé, el policía, el que está en una ventanilla atendiendo una necesidad o una urgencia, sepa lo que tiene que hacer ante diferentes situaciones. Lo mismo que para el área de salud, hay protocolos, hay seguimiento, hay obligaciones que tienen los funcionarios municipales cuando, por ejemplo, va una persona golpeada a atenderse al hospital. El médico no puede no hacer la denuncia o no. Claro, mirar por otro lado. Pero por ahí no la hace. Y no sé. Eso tiene que quedar registrado. Entonces, no es que puedo decidir si hago o no hago porque estoy de acuerdo en el feminismo y en todo lo que por ahí los que miran para otro lado dicen que somos. Nos Lo tienen que mucho hacer. más como sociedad Es una hablando de obligación. violencia, nos falta muchísimo como sociedad, a todos, en todo sentido. No solamente yendo al plano político ni deteniéndonos en lo que hacen las instituciones, a todos, En como general. vecinos, sí, como Tal familia, cual. como amigos, Bueno, todos. pero está claro, pero está el Estado que tiene que Sí, empezar a impulsar sí, eso. sí. Digo, yo insisto esto, yo súper respeto a las instituciones, a las agrupaciones de mujeres, a la gente que trabaja en la comisaría de la mujer, que le ponen todo lo que pueden y hasta donde pueden, porque tampoco pueden estar todo el día ante cualquier hecho, ese violento que decía vos a la cancha, y no puede caer la de la comisaría de la mujer, también un domingo a ver eso. Bueno, O sí, salir a hacer un rondín a controlar qué está pasando un día a la noche en el pueblo y vos tenés el chofer y un policía hombre en una situación donde tiene que intervenir una policía mujer y no la tenemos tampoco. Claro. Entonces son como cosas que uno... Bueno, entonces digo, ante esta pregunta que yo suelo hacer es, digamos, en qué podemos ayudar o cómo puede mejorarse que bajen esos números. Digo, yo no domino mucho más el tema, más de lo que he aprendido a partir del programa. Digo, pero a todo ese esfuerzo que se está haciendo, agregarle este contexto, ¿no? Insisto en lo que decía hoy, ordenanzas que deben ser cumplidas, pues ya están cumplidas, Sí. además hay que cumplirlas, no tienen que gastar 2 pesos para eso, leyes que tienen que cumplirse, no sé qué es lo que hace Y falta. la sociedad también El involucrarse, compromiso. tener un poco de empatía también ante ciertos, porque, qué sé yo, no sé, por ahí es más fácil decir, oh, bueno, no me hay que meter. No, sí, nos tenemos que meter. Nos tenemos que meter ante diferentes situaciones, con las mujeres, con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Tenemos que involucrarnos, no tenemos que mirar para otro lado. Todo tiene protocolos. Los que somos funcionarios públicos, tanto del Estado municipal, del provincial, del nacional, tenemos la obligación de denunciar ciertas situaciones. No podemos mirar para otro lado. Y si no sabemos cómo, tenemos que pedir ayuda para poder ayudar ante esa situación. Y seguramente que muchas de las cosas que dijimos, si nos están mirando las agrupaciones de mujeres van a decir que metimos la pata, pero no manejamos el tecnicismo, sino con lo que trabajamos y con lo que tratamos de decirle a la sociedad para poder vivir un poco mejor en palabras básicas. Lo que pasa es que digo, manejen o no manejen los tecnicismos, digo, son ustedes parte de los que toman decisiones en un consejo Sí, deliberante. totalmente. Sí, por eso anteriormente estábamos hablando, digo, por ahí desde nuestro lugar, nosotros, lo que como desde nuestro lugar legislativo me refiero, digo, por ahí habría que rever algunas ordenanzas, o esa ordenanza específicamente, volver a trabajarla y actualizarla, que seguramente haya que actualizarla. Justamente antes de empezar estábamos hablando de eso. Desde nuestro lugar legislativo vamos a hacer eso, aparte de insistir. Y después, como parte de una sociedad, lo que dijo Meli, involucrarse y no quedarse callado y no decir, no, yo en lío de pareja no me meto, o yo miro para otro lado, me hago la boluda, no escucho nada. No, hay que meterse, y hay que meterse heavy, o sea, hay que ensuciarse bien las manos. Bueno, algo más que les haya quedado, si no, yo les agradezco el rato. No, Que hayan gracias venido, a vos les por el agradezco espacio. a las dos. Gracias. Y sí decir que no coincidimos en un montón de cosas ideológicamente y políticamente, pero en estas cuestiones hay como temas que nos atraviesan, somos mujeres, tenemos hijas, y creo que no hay mucho para debatir fuera de la mirada que Tamara tenemos. y Laura, que hoy no pudieron estar porque están en las comisiones, pero ellas también. Hay cosas con las que no se negocian. No importa si del palo político que venga si es el victimario, Sí. acá no importa. Si está Nosotras, mal, claro. Sí, determinar, como se dice, políticas que sean a largo plazo. Tal cual, Un de día Estado. gobernar a otro.
y, Sí. y que se puedan sostener, que esos acuerdos estén. Joana Cámara, gracias por venir. No, por favor, gracias. Milicia a vos. Franzoni también gracias por venir. Gracias, Darío. Déjame la guitarra y la armónica de mi